Daremos inicio ahora con la clase denominada Generalidades de hemograma. Como ya habrán visto recientemente, ya tienen claro que todas las células sanguíneas provienen de un progenitor, una célula madre común, un progenitor hematopoyético, el cual va migrando en estadios progenitores y precursores para luego formar nuestras células sanguíneas que son de nuestro estudio. También habrán visto que la hematopoiesis, dependiendo del periodo en el que de vida o de gestación que estemos, ocurre principalmente en algún órgano u otro, siendo ya en adultos que ocurre en la médula ósea presente en los huesos. Este es un clásico esquema separador entonces desde la célula madre hematopoyética hasta formar los distintos tipos de células sanguíneas maduras o no tan o algunas más ya con tejidos que torrente sanguíneo, pero esta es como una clásica división existente que tiene que haber sido materia de estudio también de la clase pasada. Para entrar de lleno entonces con lo que nos corresponde ver ahora, que son las generalidades del hemograma, hay que empezar estudiando la composición de la sangre. Sangre es un concepto que siempre han escuchado, pero tienes que tener claro qué es lo que la compone. Ya tienen que tener más o menos ya nociones de que la sangre está compuesta por el plasma sanguíneo y los elementos figurados, siendo el plasma alrededor del 46 al 63% y los elementos figurados del 37 al 54%. Los elementos figurados, como bien se podrán cuenta, corresponden a las células presentes ahí. Estos elementos figurados los podemos dividir en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, siendo el 99,9% los glóbulos rojos y el 0,1% los glóbulos blancos con las plaquetas. Entonces estos elementos, los glóbulos rojos, son materia de bastante de interés y estudio y tienen una función muy importante que es la oxigenación tisular, por eso tienen que abundar estos. La los glóbulos blancos, que los podemos dividir en distintos tipos, glóbulos blancos o leucocitos también, como los puedo nombrar. Existen distintos tipos que están circulando en nuestra sangre y ellos cumplen distintas funciones, pero más están en general, pudiésemos asociarlos de que ellos están relacionados con la respuesta, con la defensa contra agentes patógenos. Y las plaquetas, las cuales son estos fragmentos de citoplasma provenientes del megacariocito, corresponde finalmente, tienen un rol más importante en la hemostasia, que es para evitar los sangrados cuando se rompe algún vaso sanguíneo. Todo esto entonces son los componentes que están presentes en la sangre. La gran pregunta es, ¿cómo se evalúa a través del laboratorio la condición de los elementos figurados de la sangre? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Y la respuesta es la que veremos durante esta clase. La respuesta a esa pregunta era el hemograma. El hemograma es un examen de rutina en hematología y este examen requiere de un tipo de muestra en particular. Para el hemograma se requiere de una muestra de sangre venosa anticoagulada con ácido etileno tetracético o EDTA, que puede ser una sal dipotásica, tripotásica o disódica. Esto es el clásico tubo dentro de la nomenclatura que vamos a ver en esta asignatura o que han podido ver en asignaturas previas. El tubo de tapa lila es la que corresponde finalmente al que posee anticoagulante EDTA. Y la pregunta viene ahora para que la puedan responder ustedes mismos con su estudio durante esta clase o la actividad que hagan dentro del laboratorio, es ¿qué hace que el EDTA, qué es lo que hace que el EDTA para que lo podamos denominar como un anticoagulante? ¿Qué hace entonces para que pueda ser denominado como un anticoagulante? Ahora, entonces el hemograma, como ya podemos inferir qué es lo que va a evaluar, vamos a evaluar los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. Esos tres elementos son los que van a evaluar a través del hemograma. Antes de entrar de lleno al hemograma, quiero destacar y detener un buen tiempo en lo que es los posibles errores de resultado. Y ya lo van a ver en esta asignatura, en otras, que gran parte de los errores de los resultados en los exámenes de laboratorio dependen de esta fase, la fase preanalítica.
que es antes de que se realiza el procedimiento para medir algo. Esa fase a veces bastante olvidada por ustedes, que espero que no lo cometan ese error, sino que empezar a tomar de bien conciencia a la fase preanalítica. Hay algunas cosas que ustedes van a poder pensar que son obvias, pero igual hay que detenerse y analizar. Por ejemplo, antes de la colección de la muestra, depende mucho del resultado del hemograma si es que, si es que hubo una micción dentro de los 30 minutos, si es que es fumador, si es que tuvo una actividad física intensa antes de la toma de muestra, por ejemplo, incluye una caminata rápida antes de los 20 minutos del examen. El estrés también es un gran influenciador de este examen, además de otros, o la ingesta de suplemento alimenticio o drogas antes de 8 horas. Durante la colección de la colección de la muestra, ¿qué elementos interfieren? Los distintos tiempos, por ejemplo, no da lo mismo si es que la muestra se obtiene al mediodía, que a las 8 de la mañana o durante la tarde. Eso es súper importante, existe una variabilidad diurna. También la postura en la que uno esté cuando se obtiene esta muestra. Una hemoconcentración que se puede deber porque hay un exceso de presión en el torniquete para poder hacer la punción. También puede una aspiración muy rápida, o también algo que ustedes pueden pensar que no ocurre, pero ocurre y es un error de preanalítica, que es un tubo incorrecto. En vez de utilizar el tubo de tapalila con ETA, usar otro. Y uso de sangre capilar o venosa. Va a depender mucho de eso, especialmente la capilar para una prueba que vamos a ver más adelante. Y también el manejo de la muestra, que puede ser que exista un exceso o una insuficiente cantidad de anticoagulante. La cantidad de anticoagulante y sangre es estandarizada y tiene que ser siempre de acuerdo a esos estándares. Una mezcla inadecuada del anticoagulante con la sangre, como van a ver, una vez que se extrae una muestra con un tubo con anticoagulante, lo primero que se tiene que hacer es mezclar bien antes que todo, para que pueda ocurrir bien esta reacción de anticoagulante y sangre. Un error en la identificación, que también puedes pensar que cómo va a ser eso. Sí, pero ocurre. Un almacenamiento inadecuado, no es lo mismo transportar una muestra a temperatura ambiente que a 4 grados, ¿cierto? O un retraso en la llegada al laboratorio. Esto ocurre especialmente cuando existe la toma de muestra en centros o en lugares que están físicamente muy alejados del laboratorio y después tienen que llegar al laboratorio. Hay muchos resultados que dependen mucho del tiempo desde que toma la muestra hasta que se procesa. Ese tiempo es muy vital en alguno de ellos. En el hemograma vamos a tener dos posibilidades de resultados. Tenemos resultados cuantitativos y resultados cualitativos, que es lo que vamos a separar en esta clase. El gran fuerte se lo llevan los análisis cuantitativos, ¿ya? Y depende también de cómo se ejecuta la técnica, es que vamos a ver técnicas que son manuales y otras que son automatizadas. Entonces, en el procedimiento manual también podemos tener resultados cuantitativos y cualitativos y el automatizado también. ¿Ya? Eso es un poco para que tengan una gran mirada de lo que involucra el hemograma. El análisis cuantitativo que involucra el hemograma y contiene los análisis de hematocrito, cuantificación de hemoglobina, recuento de eritrocitos, recuento de leucocitos y recuento de plaquetas. Y un poquito más alejado porque no está incluido tradicionalmente dentro del hemograma, pero es siempre lo veo muy de lleno con el hemograma, que es la velocidad de sedimentación o la VHS. Que generalmente la prestación de exámenes viene como un examen aparte del hemograma, pero nosotros en hematología siempre lo vemos como muy en conjunto hemograma VHS. Vamos a iniciar entonces de ese listado de análisis cuantitativo a analizar uno a uno de cómo se determina y cómo se va estudiando. ¿Ya? El hematocrito, ¿qué es lo primero que vamos a analizar? ¿Qué es lo que es? Es el volumen que corresponde a los glóbulos rojos en relación a la muestra. Recuerden que observamos que el 99,9% de los elementos figurados corresponden a glóbulos rojos. Y los elementos figurados en total correspondían a un porcentaje del total de toda la sangre. Entonces, el volumen que abarca toda la masa de los glóbulos rojos corresponde al hematocrito. Y por eso cuando ustedes ven resultados de hematocrito, esto se expresa en porcentaje, porque es el porcentaje de glóbulos rojos en relación al volumen total sanguíneo.
El método, los métodos para determinar el hematocrito, existe el método manual, principalmente uno de los que se ha usado bastante es el micrométodo, donde se usan capilares. Capilares son unos tubos bastante pequeños y delgados donde se hace. Este micrométodo se describe que tiende a ser mayor que el macrométodo, que cuando se hacía en un tubo, o el obtenido por el autoanalizador. Y la explicación se debe que como el tubo capilar es bastante pequeño a la hora de sedimentar, probablemente ocurra tratamiento de plasma en ese volumen donde están los glóbulos rojos, quizás que también está camuflado algo de plasma y por eso se habla de que puede ser un poco mayor, incluso se habla de que puede tener 2 puntos porcentuales más que el macrométodo o el método por autoanalizador. Este método involucra, bueno, una descripción era con sangre capilar, donde se extraía con una lanceta sangre de la punta de los dedos, se carga este capilar, se le genera un tapón en los dos bordes con una masilla especial y se centrifuga. Y esta centrifugación va a mostrar entonces la separación de los elementos figurados con el plasma, obviamente con el denominado Buffy coat, que es la parte o la placa leucoplaquetaria, pero sin embargo lo que nos interesa acá es el volumen que abarcaría toda la parte roja o eritroide, que eso es lo que correspondería al hematocrito. Y acá pueden observar entonces un capilar que, como lo ven y lo comparan con estos dedos, es un tubo bastante pequeño. Y por eso se habla que en este lugar aquí, donde están los glóbulos rojos, podría, como es tan delgado, puede haber también entre medio de esos ciertos volúmenes de plasma y por eso se habla de que puede ser 2 puntos porcentuales mayor que un macrométodo o el método por autoanalizador. El método automático proviene del contador hematológico. Hoy en día es difícil realizar un hemograma sin un contador hematológico. Y este contador hematológico tiene que tener claro algo respecto a la VHS. No la determina. No hace un micrométodo como esto para determinar cuál es el hematocrito. Lo que hace es que lo calcula. ¿Y cómo lo calcula? A partir de la fórmula de la VCM, que es el volumen corpuscular medio. A partir de ese volumen, él determina el hematocrito. Pero eso de la VCM y la fórmula se verá mucho más adelante. Así que no lo olviden. El recuento de glóbulos rojos existe, en primera instancia está el método manual, y el método manual yo creo que ustedes a esta altura ya están un poco, o ya están, no sé si tanto, pero ya por lo menos lo deben conocer este elemento, que se hace por cámara de Neubauer. El método manual más antiguo utilizaba para diluir la sangre y hacer una dilución adecuada para hacer un recuento acorde en la cámara de Neubauer, utilizaba estos elementos que son pipetas dilutoras, en donde se utiliza también esta manguera que es una manguera común y corriente que cubre bien la pipeta y una boquilla, ¿ya? ¿Y eso para qué? Para evitar estar pipeteando directamente de esta pipeta dilutora, porque el riesgo a aspirar sangre, una muestra biológica potencialmente infecciosa, más este oro reactivo, era bastante grande, así que por eso se le anexaba esta boquilla, pero generalmente lo que se utilizaba con esta boquilla se aspiraba, acá se colocaba al extremo de la punta en la muestra con EDTA, se aspiraba hasta cierta parte y luego se retiraba la sangre de esa boquilla, de esta pipeta dilutora, perdón, de la sangre y se colocaba con la solución dilutora para seguir aspirando y llegar hasta otra la marca que se encontraba superior a esta como válvula interna y con eso se tendría la dilución, pero requería de mucho manejo técnico y mucha destreza para utilizar eso. Por eso que probablemente si ustedes ya han realizado este método de dilución por Neubauer, probablemente la dilución la hicieron en un tubo Eppendorf y utilizando micropipetas bien calibradas para poder hacer la dilución exacta. De todos modos, el paso previo antes de la carga de la cámara Neubauer es que nosotros nos enfocamos en lo que aparece en la cámara Neubauer. Y el método manual para glóbulos rojos en cámara Neubauer recomienda contar 5 cuadrantes. Acá hay un ejemplo de 5 cuadrantes dentro del cuadrante superior del medio, que también se denomina retículo de Thomas, que se encuentra acá ilustrado, y donde está en rojo muestra un ejemplo de 5 cuadrantes donde se podrían contar, en donde la superficie si contamos estos 5 cuadrantes,
La superficie total contada corresponderían a 0,2 milímetros cuadrados y la profundidad de una cámara de Neubauer ya está estandarizada, corresponde a 0,1 milímetro. Y con eso se tiene que aplicar la fórmula que ustedes van a ver en la guía y más adelante también van a ver eh, ejercicios respecto a eso. El método automatizado para el cuento de glóbulos rojos comenzó con la impedancia eléctrica. ¿Cómo funciona esta impedancia eléctrica? Esto hacía que de una muestra compleja pasaba ya por algún lugar en particular pequeño, cada uno de los glóbulos rojos, y se podía hacer el recuento. Pero ¿cómo funciona? Esto funciona que en un tubo o alguna cubeta grande se encuentra eh, un líquido afín donde van pasando las células sanguíneas y tienen que pasar por un tubo, el cual tiene un vacío que hace que todas las células tengan que pasar y seguir este flujo, donde hay diferencia de carga, por ejemplo, entre carga negativa por el electrodo externo y el electrodo interno acá con carga positiva. Y entonces esa carga hace que el medio tenga voltaje asociado constante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este pequeño lugar donde tienen que pasar las células, principalmente están analizando glóbulos rojos, pero este recuento aplica también para todos los otros elementos figurados. Cuando los glóbulos rojos pasan por esta apertura, acá hay lo que va ocurriendo es que la detección del voltaje en ese lugar, el voltaje se interrumpe. Y eso se refiere al método de impedancia eléctrica. En este pequeño lugar ocurre una interrupción de del voltaje y eso hace que el equipo vaya registrando esos valores. Esto ocurre en milésimas de segundo, esto ocurre rápidamente, en segundos. ¿Ya? Y al registrar esos valores, él va a poder saber también, aparte de determinar lo que está pasando acá en base a cómo fue esa interrupción, puede catalogar si eso es un glóbulo rojo, un leucocito o plaqueta. Y además tiene la capacidad de poder hacer algo, de determinar el volumen de cada uno de ellos. En base a esa característica de interrupción del voltaje, es que puede determinar el volumen de cada uno de ellos. Entonces se dan cuenta, este simple paso por acá puede determinar el volumen, lo que es su volumen, y por lo tanto si hay un volumen estándar que pasa ahí versus una cantidad, puede determinar también la concentración de los glóbulos rojos. Pero ¿qué ocurre entonces después? Una vez que pasan por el método de impedancia eléctrica, hay que ordenar esos datos. Como ya se obtiene por cada elemento que pasó por ese punto, por esa apertura, viene entonces el orden de los datos que generalmente se ordenan en histogramas. Y este es un histograma de los volúmenes eritrocitarios que pasaron por ahí. Acá pueden ver un ejemplo que va de 80 a 100 femtolitros versus la cantidad de eventos o de glóbulos rojos que pasaron por ahí. Esto sería más o menos su construcción como manual, pero en realidad el equipo entrega un gráfico, un histograma de Stein, ¿ya? Por lo tanto, con eso que está ahí, si determina el volumen de los eritrocitos y se los ordena, entonces también puede obtener un parámetro súper importante que se denomina volumen corpuscular medio, que es el promedio de los volúmenes de los glóbulos rojos del total de esa muestra. Y ese elemento lo puede determinar entonces a partir de este histograma. Además, aparte de poder determinar entonces el volumen promedio, existe otro parámetro que también ha tomado bastante importancia con los tonalizadores o los contadores hematológicos, que es que se abrevian como RW en inglés o AD en español, que significa amplitud de distribución eritrocitaria, que lo que es la variación de los volúmenes eritrocitarios. Por lo general, a la altura del 20% de este histograma que determina, que es el mismo que estamos viendo acá o acá, a la altura del 20% del total de de la altura de ese histograma, determina el ancho, la distribución de los tamaños. Generalmente, ustedes si lo han visto, se lo denominaría a ese valor como el coeficiente de variación. Y ese es el valor que se determina para poder, es el que se obtiene para ver la distribución de los tamaños o de los volúmenes eritrocitarios. Entonces aquí ya sabemos que lo que hemos visto hasta ahora que determina el método automatizado, aparte de hacer el recuento de glóbulos rojos, nos determina también
el volumen corpuscular medio y la amplitud de distribución de los tamaños. Y una pregunta viene ahora, nosotros vemos que pueden pasar ahí, pero ¿qué ocurre? ¿Qué nombre recibirían las alteraciones del número de los elementos figurados, digamos de los eritrocitos? Más que sí, más adelante van a ver la sutileza, pero dejémoslo ahora con como si fuese el recuento de eritrocitos. ¿Cómo recibe el nombre de, por ejemplo, de la alteración de? Por lo general, al nivel de eritrocitos, lo más común es la disminución, más que el aumento. Por lo general, cuando hablamos de un aumento del recuento de eritrocitos, estamos hablando de hemoconcentración, ¿ya? Ese es como el nombre más común utilizado. Sin embargo, la disminución de los eritrocitos recibe un nombre. Recibe un nombre muy particular que ustedes tienen que saber, que se denomina anemia. La definición ya la vamos a ver con más fuerte en la hematología clínica, pero tienen que tener claro disminución de eritrocitos, por ende los elementos que lleva dentro como la hemoglobina disminuyen también, y eso es lo que se denomina anemia. Ahora vamos a analizar el recuento de leucocitos. El recuento manual eh, entonces se hace para obtener el recuento absoluto de leucocitos en sangre. Cuando me refiero a un recuento absoluto es a número de células por volumen, ¿ya? Entonces, el método manual, ¿qué es lo que hacía? Bajo una solución dilutora, lo que favorecía esa solución era destruir la membrana plasmática y dejar solamente los núcleos. Bajo la siguiente lógica, si ustedes tienen una muestra de sangre donde el 99,9% de elementos figurados son glóbulos rojos, lo lógico es que hay que eliminar esos glóbulos rojos para que no interfieran con la lectura. Por eso, el método manual involucra destruir la membrana plasmática para que solamente se puedan ver núcleos, y esos núcleos a quién corresponderían a los leucocitos. En esta imagen de la cámara de Neubauer ven en el lugar donde se realiza el recuento de leucocitos. Son en 4 cuadrantes mayores que se encuentran en los extremos de la cámara de Neubauer. Recuerden que en este lugar hacíamos el recuento de glóbulos rojos, pero de leucocitos se realiza acá. Entonces, ¿cuál es la superficie contada? Ahora son 4 milímetros cuadrados, porque cada una de estos cuadrados, es 1 milímetro cuadrado. A diferencia de acá que estos 5 cuadrantes en total hacían 0,2. Acá la superficie de recuento es mayor. Y la profundidad, como les dije, en Neubauer es constante, es 0,1 milímetros. La fórmula que van a ver en la guía hay que aplicar para poder hacer finalmente la conversión de la cantidad total de núcleos contados a lo que representaría la concentración de leucocitos. Esto entonces, este es el recuento total de leucocitos, pero ¿cómo identificamos los distintos tipos de leucocitos que posee una muestra? Recuerden que están los neutrófilos, están los basófilos, los eosinófilos, los linfocitos, los monocitos. ¿Cómo los identificamos? Esa es lo que se viene a continuación. Y es esa pregunta lo que nos da el pie para hablar de la fórmula diferencial de Schilling. ¿Qué es lo que es esto? Es un recuento porcentual de leucocitos circulantes. Ya no es un recuento absoluto, es un recuento relativo. Cuando hablamos de recuento relativo nos referimos en base a porcentaje. ¿Y qué es lo que buscamos acá? Vemos las poblaciones de neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Esta fórmula diferencial permite detectar anormalidades cuantitativas y cualitativas de los leucocitos porque ya involucra observación. Entonces podemos ver si es que están disminuyendo la cantidad de estos distintos leucocitos o ver si es que hay anormalidades morfológicas que a veces son bien orientadoras en algunas patologías. Para poder hacer la fórmula diferencial de Schilling requerimos de realizar un frotis sanguíneo. El frotis sanguíneo de ahora en adelante va a ser su gran compañero. Algunos lo van a amar, algunos lo van a odiar porque sabemos que esto es entonces fundamental para la fórmula diferencial. ¿Y por qué lo van a odiar? Porque requieren de bastante práctica para su preparación. Porque no es llegar y hacer un frotis, hay que hacerlo bien, tiene que tener ciertas características, porque si ese frotis está mal hecho, a la hora de hacer la fórmula diferencial vamos a poder inducir errores porque no tenemos un lugar adecuado para la lectura. Este frotis se realiza con portaobjeto y cubreobjetos y se utiliza después la tinción Greenberg-Giemsa para teñir, ¿ya? Entonces, en este frotis nosotros podemos determinar la fórmula diferencial de Schilling y también la morfología eritrocitaria, leucocitaria y plaquetaria.
Podemos hacer un recuento entonces con la fórmula diferencial y ver las características de los distintos elementos figurados. Este es un ejemplo del floating, pero no es el mejor floating del mundo para haberles puesto ahí. Sin embargo, creo que es de otra cosa por el formato que tiene. Igual se observan zonas de lectura que vamos a ver, pero sería ya como un ejemplo para mostrar lo que es un floating. La técnica para realizar el floating sanguíneo está ilustrada acá. En primer lugar, lo que hay que hacer es depositar una gota de sangre. Nosotros tenemos un sistema que se denomina vacuum drop, en el cual se inyecta la parte de caucho del tubo de toma de muestra de ETA, y ese elemento, al dar vuelta al tubo, permite la salida de gotas bien controladas para que se puedan depositar en un portaobjeto. El portaobjeto tiene que estar limpio y libre de grasa. Entonces, al depositar esa gota, luego bueno, acá se está observando, parece ser que es un portaobjeto, pero debe ser un cubreobjeto, o por lo menos lo que nosotros utilizamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, dejar que en base a la línea del portaobjeto, el cubreobjeto esté en un ángulo entre 30 a 45 grados, ¿ya? Y luego este cubreobjeto tiene que retroceder hacia la gota de sangre. Por lo general la gota de sangre está más orientada hacia la cabeza del floating, siempre dejando un espacio en blanco para poder rotularlo después. Una vez que se retrocede el portaobjeto, la gota de sangre se va a distribuir uniformemente por este cubreobjeto, ¿ya? Y es en ese momento, manteniendo este ángulo y un buen pulso, es que se tiene que extender esta gota de sangre. Y ojalá lo más bien apegado al portaobjeto para que tenga un buen término, para que termine en lineal y no en corte. Y eso va a ser finalmente que la técnica que hay que dominarla, hay que preparar, hay que dominar el pulso, encontrar el punto adecuado para cada uno, porque igual podemos enseñar la técnica, pero al final cada uno va a encontrar su sutileza que va a permitir generar los mejores flows. Si les muestro estas imágenes A, B, C, D, E, F, G y H y les pregunto cuál de ellos es un floating bueno para poder realizar una fórmula diferencial de Chilling, además de la diferenciación de las características morfológicas, espero que estén pensando en alguna opción, ¿ya? Porque vamos a ver a continuación cuál sería la respuesta correcta. Y de acuerdo a la ayuda que se me está mostrando acá, se dan cuenta los mismos floating que le mostré de la A a la H no son floating para realizar recuento. Porque se dan cuenta tienen distintas alteraciones que permitiría o que no inducirían error. Por ejemplo, A está con bastantes dentaduras a la parte final, eso quiere decir que no va a haber una zona de lectura correcta. B está bastante escalonado, eso quiere decir que no va a tener tampoco zona de lectura. C está bastante corto y no está recto, entonces la zona de lectura probablemente es muy ínfima y es difícil de encontrar. En D, extremadamente corto. En E, está muy delgado, o sea, es como que ese cubre objeto no se cargó bien contra el portaobjeto. En la F, ese espacio en blanco porque probablemente el portaobjeto tenía gotas de grasa y hace que tengamos todo espacio. Por eso decía que el portaobjeto tiene que estar libre de grasa. En G tampoco es un floating adecuado porque también está con este acabado final no parejo, que también va a dificultar la lista. Y el H es como el caso contrario al E, que también es como que no quedó muy bien fijado el portaobjeto, perdón, el cubre objeto sobre el portaobjeto. Sin embargo, el que está acá abajo correspondería a un floating adecuado. ¿Por qué? Porque tiene un buen largo y tiene una terminación medianamente pareja, donde nos va a permitir encontrar una zona de lectura adecuada para realizar esta fórmula diferencial. Como ya pueden estar infiriendo, porque he dicho varias veces zona de lectura, es que existe una parte, un lugar en particular donde se realiza la lectura. Entonces, de este floating que le mostraba esquemáticamente, a este es una imagen ya de un floating real, ¿cierto? Y en este floating distinguimos distintas partes, como la cabeza, el cuerpo y la cola. En la zona de lectura tenemos que observar esto. Creo que observamos glóbulos rojos separados con la observación de su halo. Esto es la parte interna. Recuerden, el glóbulo rojo, como van a ver, es un disco bicóncavo, entonces esa parte blanca
representa esa parte cóncava y también está relacionado, y el color también del glóbulo rojo está relacionado con su contenido de hemoglobina. Por lo, por lo tanto, ahora vamos a ver entonces que la zona de lectura corresponde a este lugar, que se encuentra un poco antes que de la cola y se encuentra entre la cola y el cuerpo del frotis. Ahí se van a encontrar con esta distribución homogénea que nos va a permitir una buena observación de los leucocitos también. Un frotis tienen que tener claro algo. Si ustedes lo observan en la zona de la cabeza, van a encontrar que todos los elementos figurados están agrupados. Más en el cuerpo encontrar que están un poco más separados, pero aún así el glóbulo rojo u otros van a estar interrumpiendo el espacio de los leucocitos. Y en la zona de lectura ya van a ver que están bien separados unos de otros, puede que estén un poquito pegados en algunos casos, pero ya se van a distinguir bastante bien cada uno de ellos. Por lo tanto, el sector de la cabeza del frotis, ustedes tienen que tener claro que los glóbulos rojos están apilados y son indistinguibles. Los leucocitos también están aplastados en su morfología porque dependen mucho del espacio que les dan los glóbulos rojos. Y si la morfología de ellos está aplastada, no es la correspondiente, por lo tanto no se pueden llegar a conclusiones. Al otro extremo, a la cola, ¿qué ocurre? Los glóbulos rojos están muy separados en islas. Van a ver como que hay islas de glóbulos rojos o glóbulos rojos que están rodeando un espacio bastante grande en blanco. Aparte, a estos glóbulos rojos no se les observa el halo. Y también los leucocitos podrían estar muy alargados. Por lo tanto, no se tiene que leer ni en la cola, ni en la cabeza, ni tampoco en el cuerpo. Es en este espacio que es antes de la cola el lugar adecuado, el campo de lectura. Entonces ya sabemos, es la zona previa a la cola el lugar que tiene que ser leído. ¿Y por qué lo recalco? Porque cuando ustedes están haciendo las primeras observaciones, siempre están tratando de buscar distintas cosas, a ver si encuentran leucocitos, y de repente encuentran leucocitos que son bastante extraños, y ustedes piensan que están ante algo patológico. Pero el error más común es porque están leyendo los leucocitos en un campo como esto, en donde la morfología de ellos ya también se varió por dependiente del espacio de los glóbulos rojos. Y siempre ahí cuando les decimos, ese no es un campo de lectura adecuado. Entonces, el recuento de esa era la forma, el apartado para mostrar un poco de lo que es el frotis y dónde se lee. Pero lo que nosotros estamos estudiando es la fórmula diferencial de Chilling. Y esta fórmula diferencial podemos tener, nosotros determinamos entonces valores relativos, ¿ya? Pero acá hay una tabla que muestra valores relativos y absolutos de la fórmula diferencial de Chilling. Lo que nosotros determinamos en el frotis, finalmente contamos 100 leucocitos y de los 100 leucocitos los distribuimos en los distintos tipos y en base a eso obtenemos el porcentaje, ¿ya? Por ejemplo, los basófilos se encuentran de 0 a 1% en niños, de 1 a 3% de eosinófilos, basiliformes de 1 a 6, segmentados 30 a 60, linfocitos de 35 a 60 y monocitos de 1 a 10%. Aclarar, basiliformes representa a un estado inmaduro del neutrófilo segmentado, ya que eso lo veremos cuando analicemos leucocitos. En adultos, el porcentaje de eosinófilos va del 0 a 1%, de basófilos es de 0 a 1, eosinófilos de 2 a 4%, los juveniles pudiese haber de 0 a 1, basiliforme de 3 a 5, segmentado de 50 a 68, linfocitos de 21 a 35 y monocitos de 4 a 8%. Entonces, ¿qué es la gran diferencia entre los valores relativos de los leucocitos en niños y en adultos? Que los niños poseen más linfocitos que un adulto. Segmentados el resultado puede variar, pero tiende a ser un poco menor en los niños y quien predomina son los linfocitos. Recuerden que los niños están todavía madurando el timo y están generando todavía más linfocitos y por eso que tienen un recuento mayor de linfocitos. Ahora viene la gran pregunta, ¿qué son esos valores absolutos que estamos aquí? Si nosotros hagan el siguiente análisis, nosotros determinamos con el autoanalizador el recuento de leucocitos, que son cantidad de leucocitos por milímetro cúbico, ¿ya? Entonces, si acá lo que tenemos el porcentaje del total de leucocitos, nosotros podríamos convertir entonces cada uno de estos valores relativos en valor absoluto con una regla de 3.
sabiendo que el recuento de leucocitos es el 100%, imaginemos que nos dio 35% de linfocitos, y el 35% ¿a cuánto equivaldría? Esa sería una relación matemática, una regla de 3 simple, para poder obtener el recuento absoluto de las distintas poblaciones leucocitarias a partir de la fórmula de Chile. En base a eso mismo que les dije, ¿cómo veamos este siguiente caso? Un paciente hombre de 57 años con clonazepam con dolor abdominal y sospecha de apendicitis. En el hemograma se realizó y se obtuvo un recuento de leucocitos de 27.000 por milímetro cúbico. Entonces, mi tarea que les dejo a ustedes es que interpreten la fórmula diferencial de Chilling y calculen los valores absolutos, ¿ya? En donde hay un 2% de eosinófilos, 1% de basófilos, 2% juveniles, 15% baciliforme, 70% de segmentados, 8% de linfocitos y 2% de monocitos. Entonces, uno es calcular los valores absolutos y lo otro es interpretar. A ver, eh, el recuento leucocito o la fórmula diferencial también se ve influenciada por el almacenamiento. Y acá hay un ejemplo claro de qué es lo que ocurre con los distintos leucocitos a temperatura ambiente por 24 horas. Arriba se encuentran a las 0 horas y abajo se encuentran a las 24 horas. ¿Qué ocurre con los leucocitos? ¿Habrá cambios destacables? Veamos acá, estos son neutrófilos. Y acá ya hay como neutrófilos a las 24 horas. Acá hay monocitos y acá hay monocitos a las 24 horas. Acá hay un linfocito y acá hay un linfocito a las 24 horas. Bueno, los campos de lectura no son los que más me convencen a mí, pero si vemos el punto de vista de leucocitos, vemos alteraciones morfológicas. Vemos, por ejemplo, que están algunos expresando mayor estado de actividad. Por ejemplo, hay mayor vasofilia. Vasofilia me refiero al citoplasma bastante azul de los linfocitos, que pueden estarse activando. Los monocitos igual están alterando también más todavía su morfología, que es bastante irregular, pero pudiesen estar alterando o disminuyendo inclusive su tamaño. Y los neutrófilos pueden estar estando en estados más de apoptosis o de muerte celular, donde empiezan ya a haber más fragilidad de membrana, el núcleo se empieza como a pelotonar y empezar a formar estas pequeñas vesículas o cuerpos apoptóticos. Serán cosas que pueden llegar a ocurrir también con el almacenamiento de estas células. Por 24 horas es que no se hace la forma. Este involucro, ¿qué es lo que es? Este es un frotis que se hizo tomada la muestra, se hace un frotis y este se hizo a las 24 horas después de tomada la muestra. Bueno, si hay algo que también están observando y que destacan bien, fíjense los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen esta forma de quinocito que son esto como también antes conocido como crenados, que empieza como a tener esta forma bastante como rugosa. Ya no es redonda, sino que empieza a tener como esta forma de arrugas. Esas son alteraciones morfológicas que vamos a ver a continuación, un poco más adelante. Retomando el recuento de leucocitos, nosotros hicimos un paréntesis con viendo el recuento manual, luego viendo ese recuento manual cómo lo podemos convertir y ver para distintas poblaciones leucocitarias con la fórmula diferencial de Tilling. Eso fue como más que un paréntesis, es parte del complemento del recuento leucocitario, especialmente el método manual. Sin embargo, ahora vamos a analizar el método automatizado y vamos a analizar distintas tecnologías para leucocitos. Y la primera es la impedancia, que es la que vimos ya con los glóbulos rojos, que también se denomina el método de Coulter. Es el mismo principio que ya vimos, en donde en esa pequeña abertura pasan los leucocitos y en base a la interrupción eléctrica que hagan es el valor que va a entregar, que va a distinguir a este y más encima le va a asociar un volumen adecuado, un volumen correspondiente en base a la interrupción del voltaje que determina. Este método, que es el de Coulter, que se denomina el método de tres poblaciones. ¿Por qué? Porque además de cuantificar leucocitos, nos puede cuantificar también tres poblaciones leucocitarias. ¿Y cuáles son? Linfocitos, monocitos y granulocitos. ¿Y cómo lo hace? Al construir el histograma de los volúmenes, se observan distintas regiones. La que va entre 35 a 90 femtolitros corresponde a linfocitos.
Luego de esto viene una región de superposición que podría entregar un cierto grado de error, pero que es despreciable. Y entre los 90 y los 160 femtolitros, por acá, estarían los monocitos. Y entre los 160 y los 450 femtolitros se encuentran los granulocitos. Así distingue las distintas poblaciones leucocitarias. Entonces, además de entregar los recuentos de leucocitos, nos va a entregar el recuento absoluto de linfocitos, monocitos y granulocitos. Normalmente este método generaba algunos tipos de alerta y que nos podía indicar posibles errores en los recuentos. Por ejemplo, el recuento de leucocitos, el R1, no comienza en la línea de base. Eso quiere decir que esta población está un poco desplazada a la izquierda. Y esas anormalidades se podían deber, por ejemplo, a que existían eritrocitos nucleados, que vamos a ver que son elementos inmaduros que no dicen estar en sangre periférica, pero pueden aparecer en algunas situaciones, plaquetas grandes, plaquetas agrupadas o parásitos intracelulares, como la malaria. Entonces eso podría permitir que este PIC, que tendría que estar entre 30, 35 y 90, se desplace un poco más para la izquierda. El segundo error, no existía un valle entre los linfocitos y los monocitos. ¿Ya? Y eso se puede deber por dos posibles, que son linfocitos reactivos o blastos. ¿Qué es lo que son cada uno? El linforreactivo en realidad se refiere a un linfocito activado, al cual se le presentó un antígeno y este respondió ante ese antígeno, y esa activación produce también cambios morfológicos en él que también varían su tamaño. Por eso puede que acá este gráfico se desplace un poco más para la derecha y no ocurra esta región de superposición o este valle. O bien los blastos también, que son células inmaduras, que pueden ser tanto del linaje mieloide como linfoide, pudiesen estar presentes en sangre en procesos en neoplasias hematológicas o leucemia. La tercera alerta, que no existe un valle entre los monocitos y los granulocitos, o sea, este de aquí. Este de aquí no está presente. ¿Y por qué se puede deber? Porque existe eosinofilia, basofilia o un incremento en los neutrófilos inmaduros. Entonces eso es lo que provoca finalmente que este histograma, que tendría que estar aquí, se desplace un poco más para la izquierda. Por eso no se pudiese observar un valle acá. La siguiente alarma, que es la población de granulocitos no retorna a la región de los 450 femtolitros. Porque en este lugar se habla que los granulocitos son de 160 a 450. Eso quiere decir que a nivel de 450 este histograma está descendiendo. ¿Qué ocurre? Lo que habla acá es que este histograma se desplazó más para la derecha. Entonces ya no está devolviéndose a los 450, sino que probablemente puede estar devolviéndose en los 470, 480 o en los 500. ¿Y en qué casos pudiese ocurrir eso? Cuando hay granulocitosis. Eso quiere decir cuando hay un incremento en la concentración de los granulocitos, y eso comúnmente puede ocurrir en infecciones bacterianas. O esta última alarma, que es la RM, que hay interferencia en múltiples posiciones. ¿Ya? Eso ya quiere decir que hay un proceso patológico más grande. Mi intención de explicar esto detalle a detalle es ver de que este histograma bonito que se observa acá puede estarse desplazando para un lado u otro y puede ser distintos casos anormales que son muy comúnmente estudiados dentro del hemograma y que se observan, para que vean lo potente que puede ser el análisis de leucocitos por el hemograma. A ver, ¿qué sucede con estos histogramas? Veamos acá, vean este histograma que tiene un recuento leucocitario de 35.800 por milímetro cúbico. Y este de acá, que tiene 7.100 leucocitos por milímetro cúbico. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que se puede observar acá? ¿Ves la sutileza? Yo creo que ya por lo menos uno de los dos tienen que haber encontrado alguna sutileza. Por ejemplo, esta es la fórmula diferencial de este histograma. ¿Qué es lo que tiene? 2% de eosinófilo, 1% de basófilo, 2% juveniles, 15% de baciliforme, 70% de segmentado, 8% de linfocito y 2% de monocito.
O sea, es el mismo ejemplo que ocurrió anteriormente que mostré en el ejercicio, sería como el histograma de ese ejercicio. ¿Qué está ocurriendo acá? Lo que ocurre claramente, después vamos a ver también, fíjense la población de segmentados. Nosotros hablábamos que era máximo un 60% en adultos. Y acá tenemos 70%. Y más encima existen elementos inmaduros de estos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Los dos errores que mostramos anteriormente, que este histograma de lo que llamamos los hitos se está desplazando más hacia la derecha y también hacia la izquierda para evitar el valle de acá. Cuando el valle de los monocitos no se observa es porque es muy probable que existan elementos inmaduros, como estamos observando acá. Y además hay un recuento elevado de leucocitos, entonces también se observa un incremento de ellos. Entonces un histograma visualmente nos puede inmediatamente dar una idea de qué es lo que está pasando con la muestra de esa persona que estamos analizando en el hemograma. El segundo caso de leucocitos, el recuento de leucocitos que está aquí está normal. Ya hablamos que está elevado. Por lo tanto, esto es leucocitosis y esto está en recuento de leucocitos normal. ¿Qué es lo que tiene? 1% de eosinófilos, 22% de segmentados, 67% de linfocitos y 10% de monocitos. Ya con este porcentaje, si fuese un adulto, sabemos que los linfocitos están elevados. Y si se dan cuenta, el peak que corresponde a los linfocitos es muy superior a las otras poblaciones. Si bien ya era un poco grande porque es más pequeño y un poco más alto, pero acá ya es más superior. Inclusive podría también superponer y evitar, y acá no se observa, si se dan cuenta, la población corresponde a monocitos, no se observa tan perfecto un valle entre los linfocitos y los monocitos. Y eso está dado también cuando decía que debían ocurrir la presencia de linfocitos reactivos y que pudiese estar también asociado a algún proceso infeccioso viral, su presencia, y asociándose con un incremento de linfocitos. Entonces, por eso nuevamente el recalco, lo potente que puede llegar a ser el análisis de histogramas con solamente usando el histograma poder saber qué es lo que nos pudiese llegar a ver uno en un frotis sanguíneo. Esta diapositiva está para descanso porque si estuvieron viendo la presentación sin parar desde el principio hasta acá, les sugiero que hagan una pausa, respiren, vuelvan a analizar cosas que están anteriormente para después continuar porque recién estamos en la mitad de la presentación. Vamos a continuar con el análisis del recuento leucocitario. Ahora vamos a ver eh, otro análisis de 5 poblaciones. Esto ya en base a la dispersión del láser, en base al método Seldin. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona que un leucocito pasa a través de un láser y en base a cómo refleja la luz es qué característica corresponde al leucocito. Por ejemplo, si la luz que incide tiene 0 grados de dispersión, refleja el tamaño celular. Toda la luz que se digamos, dispersa entre un 7 grados representa a la complejidad celular. La que se refleja en 90 grados, como aparece acá, corresponde a la lobularidad celular y la 90 grados de polarizado correspondería a la granulosidad de los leucocitos. En base a esos detalles es que se puede determinar 5 poblaciones leucocitarias. Entonces, por ejemplo, en este gráfico que tenemos tamaño versus 7 grados de complejidad, recuerden que 7 grados representa la complejidad de celular, qué tan complejo es, ¿qué es lo que se puede observar aquí? Se puede observar la población de linfocitos, de monocitos, de neutrófilos, de eosinófilos y basófilos. Este método igual, por lo menos con esta combinación, se observa que hay mucha superposición, pero recuerden ya con la lobularidad y la granulosidad y la complejidad se pueden hacer análisis mayores y poder tener una mejor separación de esto y poder determinar las 5 poblaciones. Y eso a qué nos referimos, si anteriormente hablábamos de 3 poblaciones, ahora nos estamos refiriendo de que este contador hematológico tiene la capacidad de poder entregar un recuento absoluto también de 5 poblaciones leucocitarias, además de entregar el recuento de leucocitos totales. Esa es la diferencia y eso es lo que hablan de las distintas poblaciones.
Otro método que ya un poco más avanzado es también de 5 poblaciones, que es el método de Sysmex, pero es dispersión láser con fluorescencia, en donde ¿qué es lo que tenemos? La intensidad de la luz incidente v volumen celular, la intensidad del side scatter o la luz que se refleja, podemos ver ya la estructura celular interna y su contenido, y también podemos ver la intensidad de fluorescencia, que es la cantidad de contenido. Este método, este contador hematológico, si ustedes pueden ver acá, estos conceptos yo creo que se les puede hacer común. El forward scatter o el side scatter, y también con fluorescencia, se les puede hacer común a la citometría de flujo. De hecho, este método se basa un poco en la citometría de flujo, pero es un poco más limitada. Eso quiere decir que la fluorescencia está netamente enfocada para determinar el contenido de ácido ribonucleico. Esa es la diferencia con un citometro de flujo, que un citometro de flujo no puede determinar muchas cosas. Pero acá está limitado solamente para el contenido de ARN. Para este caso, entonces el método involucra también un paso permeabilizar las células, manteniendo la estructura celular, y finalmente el marcador fluorescente que está en el buffer de este equipo, que se compra aparte, es el que ingresa y marca los ácidos ribonucleicos. Y con eso es que finalmente a los tres tipos de informaciones es que podemos determinar las 5 poblaciones leucocitarias. Recuerden que acá también hace una especie de cantidad de leucocitos pasando el, eh, versus el volumen total que se aspiró de muestra para determinar la concentración. Como ya les dije, estos son métodos basados en la citometría de flujo, en donde, por ejemplo, depende de cómo se ordene, es cuántas poblaciones podemos determinar. Por ejemplo, este que está a la izquierda es un gráfico del size scatter versus la fluorescencia. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Son 4 poblaciones, donde tenemos con mayor complejidad, que el size scatter es la complejidad, es el eosinófilo, el que está anteriormente y que está separado también en base a la fluorescencia, con menor nivel de fluorescencia que los otros, son los neutrófilos más basófilos, que lo siguen en complejidad serían los monocitos, y con menor complejidad y menor un poquito, y digamos una fluorescencia intermedia correspondería a los linfocitos. Recuerden que la fluorescencia corresponde a los ácidos ribonucleicos y generalmente está asociado al nivel de expresión génica. Entonces piensen de que estas células que tienen que reaccionar contra, digamos, tienen que responder rápidamente contra algunos patógenos, tienen que estar constantemente teniendo una cantidad de expresión génica para asociarse a distintos elementos para combatir a ellos. ¿Ya? Eh, en cambio, al gráfico a la derecha, ¿qué es lo que nos permite? Este gráfico que también es de complejidad, pero ahora versus el tamaño, el forward scatter, este gráfico ahora nos permite separar el basófilo. Eso quiere decir, acá teníamos la población de neutrófilos más basófilos, acá recién podemos separar, entonces ya podemos diferenciar una quinta población y separar del total de lo que había aquí cuánto corresponden a basófilos. Y por eso ya pudiésemos tener ya el recuento de monocitos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Eso es un poco cómo se funciona. Sin embargo, como en hematología aparecen distintos elementos, este mismo gráfico que vimos acá, que es de complejidad interna versus el side fluorescent, que significa el SFL, que es la fluorescencia, nos muestra distintos elementos. Lo que está más abajo a la izquierda, que esto que está acá en azul, son los fantasmas o los restos celulares u otros elementos que no corresponderían a lo analizado acá. Acá está nuestra población de linfocitos y abajo de esto inclusive pueden aparecer glóbulos rojos nucleados. Con mayor fluorescencia pueden aparecer ya linfocitos atípicos o activados o anormales, ya con mayor actividad acá arriba, entonces si supera esta línea es porque están siendo activados. En el caso de los monocitos, si es que superan la fluorescencia, puede también estar categorándose algunos linfocitos anormales o atípicos o blastos, que estas células inmaduras. ¿Y por qué quiero recalcar esto? Porque cuando ustedes están viendo flotis y van a empezar su primer dolor de cabeza, va a ser distinguir un monocito normal de un linfocito activado o un linfocito atípico, que les puede generar distintas confusiones y dolores de cabeza. Acá está nuestra población de neutrófilos más basófilos.
Si tiene más intensidad de ARN, porque es más inmaduro, está recién en crecimiento, entonces tiene más contenido de ARN, estaría lo que dice acá desviación izquierda. Desviación izquierda es cuando empiezan a aparecer en gran cantidad elementos inmaduros de los neutrófilos. Y ya acá más con mayor fluorescencia son los granulocitos inmaduros, ya elementos como del juvenil mielocito para arriba, ¿ya? En el linaje de maduración de los neutrófilos. Y finalmente los eosinófilos, como los vimos acá, que son los que están con mayor complejidad interna. Entonces, son las posibilidades de poblaciones que puede determinar, pero eso es pensando en contextos patológicos. Entonces, este equipo que basa en cytometría de flujo tiene un análisis más potente, más robusto, distingue distintas cosas y eso hace que también algunos colegas se confíen demasiado. Nosotros en hematología lo que les enseñamos bastante es que todo hemograma tendría que tener su flot, porque hay algunas anormalidades que aparecen gracias a lo que nosotros observamos en el flot. Si bien aquí aparece la gran mayoría de estas anormalidades que pudiésemos ver como el linfoatípico, los blastos, la presencia de desviación izquierda o granulocitos más inmaduros, la gracia es que a veces se confían de esto, entonces creen que está así, entonces ocurren algunos elementos o hay algunos errores técnicos que pudiesen informar alguna cosa y que pueden haber habido algún error de preanalítica o de analítica como tal, que el equipo no está funcionando, entonces se puede entregar un diagnóstico errado también. Por eso nosotros somos convencidos de que el flujo sanguíneo es un elemento que no tiene que ser desechado del análisis, por más que sean más complejos estos contadores hematológicos. ¿Qué nombre recibiría las alteraciones del número de elementos figurados, en este caso de leucocitos? En los leucocitos, si bien tenemos dos posibilidades, que estén aumentados o que estén disminuidos. ¿Ya? Cuando están aumentados, eso se denomina leucocitosis. Y cuando están disminuidos, eso se denomina leucopenia. Ahora vamos a ver el recuento de plaquetas. El recuento plaquetario también tiene un método manual que era con una tinción denominada Rice-Ecker, que es el cual se realizaba la dilución. Acá se realizaban diluciones de 1 en 100 de la muestra de sangre. Y al igual que los glóbulos rojos, se utilizaban 5 cuadrantes del retículo de Thomas, donde la superficie es de 0,2 milímetros cuadrados y una profundidad 0,1, recordando que la profundidad de la cámara Neubauer es constante. El recuento automatizado está en base a la impedancia o la dispersión, pero ahora con este recuento automatizado se obtienen otros valores de las plaquetas, por ejemplo, el volumen plaquetario medio. Y eso da hincapié o lo partícipe de distintos índices plaquetarios. Este es un histograma entonces de impedancia eléctrica de las plaquetas. ¿Cómo funciona? Entre los 2 y los 12 femtolitros se utilizan para determinar las plaquetas y determinar, por ejemplo, el volumen plaquetario medio, que sería símil al volumen corpuscular medio o la BCM de los glóbulos rojos. A la altura del 20% se determina la amplitud de distribución plaquetaria, o que es el símil a la amplitud de distribución eritrocitaria, que es la dispersión en los tamaños, en este caso de las plaquetas. De 12 femtolitros en adelante se determina un índice que se denomina índice de plaquetas grandes, que se ha intentado asociarlo con riesgo a eventos trombóticos, y también llegando hasta los 30 femtolitros, que ya de ahí en adelante lo que sea no es plaqueta. Entonces las plaquetas al activarse aumentan de tamaño, o también a veces por culpa del anticoagulante también pueden aumentar de tamaño, que puede hacer que lleguen hasta estos niveles. Pero esos son básicamente los elementos que podemos desprender acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Podemos determinar ahora el volumen plaquetario medio, la distribución, la amplitud de distribución plaquetaria y el índice de plaquetas grandes. Por eso estos serían los índices plaquetarios versus lo otro que eran los índices eritrocitarios obtenidos a partir del contador hematológico. Si analizamos las plaquetas ahora con la dispersión de la luz, en base por ejemplo al método de Sixmex, acá podemos ver un gráfico de fluorescencia versus tamaño. Y podemos ver cómo se comportan las plaquetas. ¿Qué es lo que tenemos a continuación? Tenemos que tener claro algo. Las plaquetas presentan ARN. El tamaño de ellas, pueden ver acá, es inferior a los glóbulos rojos y a los glóbulos blancos. Acá tenemos a nuestras plaquetas.
Y con la cantidad de ARN podemos detectar la fracción de plaquetas inmaduras. Por ejemplo, acá en verde están mostrando cuáles son plaquetas inmaduras versus las que están maduras. Estas plaquetas inmaduras tienen mayor contenido de ARN porque están más a la derecha en esto, tienen mayor intensidad. ¿Y por qué asociamos de que si una plaqueta con más ARN es inmadura? Porque las plaquetas, una vez que provienen del citoplasma del megacariocito, tienen que producir una gran cantidad de proteínas y elementos que se almacenan en los distintos gránulos. Y como ya bien saben, las proteínas cómo se forman a partir de la expresión génica y la traducción ya desde el ARN hacia proteína. Entonces, más ARN significa que hay una mayor cantidad de proteínas en formación. Entonces, por eso serían unas plaquetas inmaduras. Están todavía guardando y produciendo proteínas para poder almacenar en su grano. ¿Qué nombre entonces recibe la alteración de elementos figurados? Nos corresponde ver las plaquetas. También analizando el punto de vista de aumentadas y disminuidas. El aumento de la concentración de plaquetas se denomina trombocitosis y la disminución de la concentración de plaquetas se denomina trombocitopenia. Entonces recuerden, para cada una de las poblaciones tenemos distintos nombres. Recuerden, acá teníamos leucocitosis y leucopenia. Acá teníamos entonces hemoconcentración con anemia. Y acá tenemos trombocitosis con trombocitopenia. La gran pregunta es la siguiente. Yo he hablado de estos conceptos, pero ¿cómo sabemos si su recuento está alterado? ¿Cuándo sabemos que un recuento está alterado o no? La respuesta a saber si es que están o no están alterados depende de los valores de referencia o los intervalos de referencia. Esta es la tabla clásica que ustedes tienen que saber de valores de referencia en hematología, la cual está bien estratificada porque los valores de referencia no es lo mismo para un recién nacido, un lactante de 2 a 3 meses, un lactante de 6 meses a 5 años, de niños de 5 a 10 años, de 10 a 12, de 12 a 14, de un hombre adulto, de una mujer adulta no embarazada, o si está el embarazo entre el primer trimestre, segundo trimestre o tercer trimestre. Se podrán dar cuenta aquí que hay algunos valores, por lo menos, que no varían dependiendo de... En algunos casos no varían mucho y otros que son bastante variables, especialmente la hemoglobina, hematocrito y el recuento de eritrocitos. De eso depende mucho estos valores y que es importante empezar ya a tener en mente para poder saber si esos valores están normales o alterados. En base entonces a la tabla anterior, les tengo el siguiente caso. Al servicio de urgencia del hospital regional llega una mujer con 18 años con menorragia abundante y estado febril a la que se le practicó el día anterior un aborto en forma clandestina. El médico solicita exámenes de laboratorio y usted, como tecnólogo médico del laboratorio de urgencia, es el encargado de realizarlos. Los resultados fueron los siguientes. Estos son algunos del total de los resultados. Hematocrito 25%, hemoglobina 7,9 gramos decilitro, leucocitos 38.000 por milímetro cúbico y plaquetas 150.000 por milímetro cúbico. Interprete los resultados cuantitativos del hemograma. Esto lo voy a dejar como tarea, pero ¿cuál es la interpretación? Es que ustedes digan en base a las alteraciones de los elementos fibrados que estuvimos viendo en las diapositivas anteriores. Recuerden, hemoconcentración, anemia, leucocitosis, leucopenia, trombocitopenia, trombosis. Esos son los elementos en base a la comparación de los resultados de la tabla anterior. Continuando ahora con otro examen que yo les dije que estaba dentro del hemograma, pero no está dentro de la prestación del hemograma, pero siempre van como de la mano, que es la velocidad de sedimentación eritrocitaria, o más conocida como VHS. ¿Qué es lo que es esto? Es la medición de la velocidad en que los glóbulos rojos sedimentan en una hora. Y estos resultados son independientes de anemia. Por ejemplo, estas son las pipetas que se utilizan para hacer la VHS y ustedes se dan cuenta que a la hora hay distintos grados de sedimentación. Recuerden que los glóbulos rojos, al ser un elemento figurado, con el pasar de las horas o de los minutos, sedimentan. Y esa velocidad es ese examen de la VHS. Por ejemplo, miren, estos valores están aumentados y otros levemente, pero más que aumentados, disminuida la VHS. Y acá valores pequeños u otros casi que ni disminuyen. Son distintas variaciones que pueden ocurrir en este resultado. ¿Cómo funciona la VHS? En primera etapa, dentro de los glóbulos rojos que se dejan quietos,
se empiezan a agregar y empiezan de a poco a agregarse y empiezan a formar un Rulox. ¿Qué es lo que es un Rulox? Es cuando se empiezan a apilar los glóbulos rojos. La segunda etapa, se empiezan a formar esferas de agregados de tamaño uniforme. Ya estos Rulox empiezan a ser bastante más grandes y bastante más apilados. Y finalmente la sedimentación de las esferas de agregados, también se llamaba de decantación o de precipitación en la parte inferior del tubo. Entonces una vez que empiezan a formar el Rulox, ya el volumen o el peso de esto empieza a ser más grande, por lo tanto empiezan a disminuir con mayor rapidez. Y eso es lo que refleja finalmente la VHS, con cuánta rapidez o frecuencia se empiezan a formar estos elementos. Normalmente existe una fuerza de repulsión y de atracción entre los glóbulos rojos que se neutralizan con más 103 nanómetros de distancia. ¿Ya? Y algunas moléculas como fibrinógeno y otras globulinas, que son de mayor de 100 nanómetros, pueden favorecer y formar puentes entre los glóbulos rojos para formar estos rulos. Esto siempre y cuando existan presencia de electrolitos en el medio. Entonces la formación del agregado depende bastante de la presencia de macromoléculas. Por lo general, las VHS aumentadas se deben porque hay macromoléculas que favorecen la formación de rulos. ¿En qué caso entonces alteramos la VHS? Por ejemplo, cuando hay elevación de fibrinógeno, como por ejemplo puede ocurrir en embarazadas, diabetes, insuficiencia renal crónica, enfermedades cardíacas o problemas con colágeno y vasculares, van a elevar el contenido de fibrinógeno y eso va a favorecer que los glóbulos rojos pueden apilarse y por lo tanto van a aumentar la VHS. En el caso de anemia y macrocitosis, eh, generalmente cuando hay anemia hay disminución del hematocrito y altera la velocidad del flujo del plasma, por lo que tanto, y si los glóbulos rojos son de mayor tamaño, macrocitosis se refiere a mayor tamaño de los glóbulos rojos, la caída de los glóbulos rojos va a ser mucho más rápida. Existen valores, por ejemplo, que son bastante elevados como VHS mayor a 100 milímetros por hora. Y esos son ya bien indicativos de que de infecciones ya bien severas, neoplasias hematológicas, arteritis temporal o disproteinemias. Disproteinemia que quiere decir que alteración en el balance de las proteínas. Ahora VHS disminuidas, que quiere decir que no disminuyeron tanto, no hubo tanta sedimentación, se puede ver por algunos problemas, principalmente se puede ver problemas en que hay alteraciones de la morfología de los glóbulos rojos que causa una caída más lenta. En esta tabla van a ver que distintos elementos pueden favorecer un aumento o una disminución de la VHS o VSG como se abrevia acá. Como pueden darse cuenta, una alteración, un aumento, una disminución de la VHS puede indicar muchas cosas. Por lo tanto, es una prueba que es bastante sensible, pero tienen que tener claro otra cosa más. Es muy sensible porque la VHS es poco específica. Un incremento de la VHS no les va a decir, ah, hay esto. No. Hay un posible abanico de posibilidades que me están aumentando la VHS. La disminución también, hay un gran abanico de posibilidades que me disminuyen la VHS. Por eso está apartada, porque probablemente como es poco específica no sirve, pero por lo tanto, pero la VHS nos puede decir, ok, alerta, alerta, acá hay algo y hay que estudiarlo. Esas son un poco las contradicciones con la VHS. El método semiautomatizado de la VHS está basado también en el método de Westergreen, que son las pipetas que les mostré al principio, que van a estudiar, y ocupa unos tubos especiales, ¿ya? Que vienen al vacío, que también se pueden extraer, cuando ustedes extraen sangre con estos sistemas al vacío, también se puede adicionar y obtener sangre hasta la marca que indica. Y estos tubos especiales, ¿qué es lo que hacen o qué es lo que hace este método semiautomatizado donde ustedes extraen la sangre, mezclan y depositan, una vez que quedó bien homogéneo el tubo, lo depositan en los distintos pocillos del equipo. Y el equipo por cada pocillo empieza a tomar el tiempo. ¿Y cómo mide la VHS? Por luz infrarroja. Entonces a medida que los glóbulos rojos van disminuyendo, esta luz infrarroja va a poder traspasar por ese espacio donde ya los glóbulos rojos están dejando pasar y ahí va a empezar a determinar la VHS. Y este método semiautomatizado puede determinar la VHS entre 20 a 30 minutos y ese tiempo lo convierte en milímetro por hora. A diferencia del método Westergreen, que es el método gold estándar, que hay que dejar los glóbulos rojos en esa pipeta sedimentar por 1 hora.
como bien existen distintas alteraciones de la VHS, pero existen variaciones fisiológicas, que también van a ver, entre otros exámenes, que también hay variaciones fisiológicas, como por ejemplo el embarazo. De hecho, observen los valores de referencia del embarazo y van a ver que tienen bastantes variaciones del hemograma en comparación a una mujer adulta. El análisis cualitativo. Hasta ahora hemos visto análisis cuantitativo. El análisis cualitativo está dado por lo siguiente, por las denominadas constantes hematológicas, las cuales se calculan a partir de parámetros eritrocitarios como el recuento, la hemoglobina y el hematocrito. Sin embargo, el concepto actual correcto es índices eritrocitarios. ¿Por qué? Porque los autoanalizadores también calculan índices de plaquetas. Antes, cuando los hemogramas eran manuales, las constantes se denominaban hematológicas porque era lo único que se podía calcular. Pero con los autoanalizadores también podemos ver esas sutilezas en las plaquetas. Por eso, mejor es hablar de índices eritrocitarios e índices plaquetarios. ¿Y cuáles son esos índices? Son la VCM, HCM y CHCM. La VCM, o los índices que están relacionados con el tamaño eritrocitario, corresponde a la VCM. ¿Y qué significa VCM? Volumen corpuscular medio. ¿Y qué es lo que es esto? Es el volumen promedio de todos los glóbulos rojos. Y esto tiene una fórmula. La fórmula es el hematocrito por 10 dividido por el número de eritrocitos. El número de eritrocitos tiene que estar expresado como eritrocitos por 10 elevado a 6. Eso quiere decir que el número simple ante el 10 elevado a 6 es el que se divide. Y ese valor está expresado en femtolitros. En el caso del autoanalizador, yo les he dicho ya que el autoanalizador calcula la VCM. ¿Y eso cómo lo hace? Entre los glóbulos rojos que están entre 36 y 360 femtolitros, a esos volúmenes son los que le saca el promedio. Y ese es el VCM. Los que se relacionan con la cromía de eritrocitos, que están relacionados más que nada con la cantidad de hemoglobina, tenemos la HCM y la CHCM. La HCM es la hemoglobina corpuscular media y que refiere al peso medio de la hemoglobina contenida en un solo eritrocito. ¿Y cómo se calculaba? Como hemoglobina por 10 dividido por el número de eritrocitos, lo cual se expresa en picogramos. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor que entrega acá es el valor promedio de hemoglobina que tiene un solo eritrocito de esa muestra. En cambio, la CHCM, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, es la concentración promedio de la hemoglobina contenida en todos los glóbulos rojos. Entonces, de toda la masa del eritrocito, tienen tanta concentración de hemoglobina. Y esta se calcula como la hemoglobina por 100 dividido por hematocrito, la cual se expresa en porcentaje. O bien la pueden ver como gramos de cilitro, porque es la cantidad de hemoglobina en el total del volumen de los glóbulos rojos. Nosotros cuando determinamos la concentración de hemoglobina, que es la que está aquí, habla de la cantidad de hemoglobina en el total del volumen sanguíneo. Acá es el contenido de hemoglobina en el total del volumen eritrocitario. ¿Ya? Entonces, les quiero hacer una siguiente pregunta. ¿Cómo el autoanalizador hematológico determina el hematocrito? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque la respuesta sería el contador hematológico no lo determina, lo calcula. Y eso les dije bastante diapositiva atrás, que el hematocrito no se el contador hematológico no es determinado como el método del microhematocrito, sino que se calcula. ¿Y cómo se calcula? Dando vuelta esta fórmula. Sería hematocrito, sería la VCM por el número de eritrocitos partido por 10. ¿Y por qué? Deben recordar lo siguiente, que el autoanalizador entonces determina la VCM y también el recuento de eritrocitos. Por lo tanto, al dar vuelta a esta fórmula, podemos determinar el hematocrito de esa muestra. Entonces, eso hace que podamos tener que algunos resultados del contador hematológico son determinados, y los otros son calculados. En este análisis cualitativo entonces podemos ver distintas características de los eritrocitos, como por ejemplo el tamaño, la cromía y la morfología. ¿Y qué diferencia algunos de ellos? Es lo que vamos a ver a continuación. De acuerdo a las recomendaciones
del Instituto de Salud Pública nos da recomendaciones y pautas de cómo poder informar el análisis microscopio de las distintas series de series de elementos figurados de la sangre, como la serie blanca, roja y plaquetaria. Y base a esto, nosotros el tamaño de eritrocito lo podemos dividir en lo siguiente: en tamaño normal o anormal. El normal es cuando los glóbulos rojos están de un tamaño normal, y cuando están anormales se acuña el concepto de anisocitosis. Y la anisocitosis involucra que puede existir microcitosis y macrocitosis, siendo eh, tendencia a encontrar glóbulos rojos pequeños y glóbulos rojos grandes respectivamente. Eso es en base al tamaño. En base a la cromía podemos agrupar dos elementos: normales o anormales. Normales es cuando el contenido de hemoglobina que nosotros observamos en microscopio de los glóbulos rojos es normal. Y cuando es anormal podemos ver de que existe hipocromía, que es cuando el contenido de hemoglobina disminuye. ¿Y cómo lo vemos? Porque la parte blanca de los glóbulos rojos es mucho más grande. Y también tenemos la anisocromía que es la variación en los tamaños de coloración de los glóbulos rojos, que sería el símil a la anisocitosis, que es la variación en los tamaños de los glóbulos rojos. Acá la variación en la cromía de los glóbulos rojos. Y también existe otro concepto que se denomina policromatofilia, que es cuando los glóbulos rojos tienen un tamaño más grande y son un poquitito más grises, morados, que el glóbulo rojo normal. Ese sería un policromatófilo. Pero que estos detalles los veremos ya con más profundidad en la morfología. Además, aparte de ver el tamaño y la cromía, está la morfología como tal de los glóbulos rojos. Que quiere decir que ya no es esta célula que podemos ver redondita, sino que puede cambiar en su morfología. Eso es lo que se denomina, cuando hay variaciones de esto, es lo que se denomina poiquilocitosis. Y existen distintas variaciones de forma del glóbulo rojo, y existen algunas que son dentro del consenso del ISP el nombre adecuado con el cual se tiene que informar, donde tenemos acantocitos, codocitos, queratocitos, daquerocitos, dreplanocitos, eliptocitos, ovalocitos, megalocitos, esquistocitos, equinocitos, esferocitos, estomatocitos y cerocitos. No les voy a mostrar imagen a continuación porque si no estaríamos media hora más, y esto ya son materia de estudio de la morfología dentro de esta asignatura. Entonces también dentro de la nomenclatura del ISP hemos visto tamaño, color, morfología, y además dentro de la morfología podemos ver inclusiones. Existen otros elementos, por ejemplo, inclusiones de ADN, ARN, o el punteado basófilo y cuerpo de Howell-Jolly, que los podemos ver normalmente, restos de membrana como anillos de Cabot, componentes de hierro como cuerpo de Peppenheimer, algunos parásitos, como por ejemplo la malaria, y hemoglobina precipitada, como los cuerpos de Heinz y la hemoglobina H. Son elementos e inclusiones que podemos ver en los glóbulos rojos y que también tienen que ser informados, porque todos estos son orientadores de diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Una cosa son las normalidades, pero ¿cómo se informan? El ISP nos recomienda ver, informar en cruces. Cada normalidad que vemos de los glóbulos rojos, informarla en cruces, ¿ya? Por ejemplo, y las cruces van de una cruz, dos cruces a tres cruces. Por ejemplo, si la normalidad que observamos hay en promedio, esto por favor, en promedio de todos los campos observados, hasta 5 por campo, sería una cruz. Por ejemplo, si vemos glóbulos rojos pequeños y vemos que, por ejemplo, hay 3 en promedio por campo del total de lo analizado, eso ya sería una microcitosis de una cruz. Por ejemplo, si vemos de 6 a 10 en promedio por campo, imaginemos que vemos 10 campos de total de perdón, es la placa, y observamos entre, por ejemplo, 7. Vemos en promedio que hay 7, por ejemplo, glóbulos rojos con un halo, digamos, con una parte blanca bastante grande. Eso sería que habría una hipocromía de dos cruces. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hay más de 11 por campo? Imaginemos que vemos 15 en promedio por campo de glóbulos rojos con una alteración morfológica que es símil al daquerocito. En la hora de informar, habríamos que informar que habrían
de acreocitos de 3 cruces. ¿Ya? Eso estaría informando entonces, informado de una cruz que hay hasta 5 por campo. Si hay 2 cruces, que hay entre 6 a 10 por campo. Y 3 cruces, que hay 11 y más por campo. ¿Ya? Eso quiere decir que estamos hablando de que hay escasos, regular y abundante. Que eso ya hablaría un poco de magnitud. Sé que estos conceptos que estamos hablando hasta ahora todavía pueden ser muy complejos porque todavía no han visto detalle, pero eso es ya elemento o pan de cada día que no se van a dar ni cuenta cuando ya los tengan interiorizados y van a poder hablar normalmente de ellos. Acá, por ejemplo, podemos ver variaciones en el tamaño de los glóbulos rojos, donde hablábamos con tamaño mayor se denomina macrocitosis y tamaño menor significa microcitosis, ¿ya? Lo cual si lo vemos reflejado con la BCM. Una BCM normal, aumentada o disminuida. ¿Ya? Eso sería como el símil de lo que podemos, por el valor de BCM, nosotros podemos saber a qué es lo que nos enfrentamos a la hora de ver un frotis. ¿Y qué importancia tiene la BCM? Por ejemplo, dependiendo de si tenemos una persona con anemia y tiene una BCM disminuida, podemos encontrar estas siguientes posibles patologías. Si tenemos una anemia y donde predominan los glóbulos rojos de tamaño grande, podemos encontrar estas siguientes patologías. O bien, si tenemos anemia y vemos que el tamaño del glóbulo rojo en promedio es normal, puede existir este siguiente grupo de patologías. Esto es un ejemplo de cuando ya entramos a análisis de anemia. Quiero que en la imagen a continuación veamos lo siguiente. Si entonces predomina en un frotis los glóbulos rojos normales, eso sería normocitosis. Por lo general ustedes pueden ver los informes de hemograma que hablan de las características de los glóbulos rojos como normales al frotis, más que decir normocitosis. Pero ese sería como el nombre técnico correcto, existiría que esa muestra tiene normocitosis. Eso estamos diciendo que tiene glóbulos rojos de tamaño normal. Esto estamos dentro de la observación microscópica que nosotros podemos hacer. En este ejemplo, quiero que veamos lo siguiente. ¿Qué ocurre si en la muestra tiende a aparecer glóbulos rojos de mayor tamaño? ¿Ya? Pero fíjense en este histograma. Es una tendencia a aparecer, no quiere decir que todos los glóbulos rojos son de mayor tamaño. Van a haber glóbulos rojos de tamaño normal también, pero tienden a aparecer estos de mayor tamaño. ¿Qué ocurre acá? Entonces vamos a tener variaciones en los tamaños porque vamos a tener glóbulos rojos de tamaño normal y tamaño aumentado. Por lo tanto, eso es anisocitosis. Y aquí estoy mostrando el máximo de cruces que podría haber, de acuerdo a lo que le expliqué anteriormente con las recomendaciones del ISP. Entonces, podría haber anisocitosis con macrocitosis. Dependiendo de la cantidad, podemos llegar hasta 3 cruces. Por lo tanto, un informe, si es que hay alteraciones de los tamaños, primero hay anisocitosis porque hay alteración de variación de los tamaños. Y después hay que ver qué tan grandes son. ¿Ya? Pero por lo general yo le expliqué que la nomenclatura del ISP habla de cantidad de glóbulos rojos con esa característica encontrado en promedio de los campos. Sin embargo, existe una correlación entre las cruces que informamos versus a la tamaño total que se pueden observar. Por ejemplo, cuando hablamos de macrocitosis de una cruz, hablamos de una cruz, era entre hasta 5 glóbulos rojos de tamaño grande por campo, pero por lo general, ¿qué es lo que ocurre? Y quiero que les quede claro, el tamaño del glóbulo rojo cuando es de una cruz, por lo general es un poco más grande que el glóbulo rojo normal. Cuando es de 2 cruces, ya tenemos un amplio abanico que puede ir desde glóbulos rojos normales, de un tamaño un poco más grande, a ya un poquito francamente más grande que el glóbulo rojo normal. Eso se conlleva, hablamos porque en las 2 cruces nosotros hablábamos que eran de 6 a 10 por campo, ¿sí? Pero se conlleva también con el tamaño máximo con el que alcanza. Y por lo tanto con las 3 cruces acá ya el tamaño que pueden llegar a alcanzar es muchísimo más grande, pero también no impide que pueda llegar a alcanzar estos otros tamaños o estar normales. ¿Ya? Por eso siempre va a haber anisocitosis, porque van a haber variaciones en los tamaños. No es que todos van a ser de este tamaño o de este tamaño, sino que siempre va a haber variación. Y eso es el entrenamiento. Se me cortó anterior, pero lo que me refiero que eso de esa sutileza ustedes la van a empezar a distinguir ya con el entrenamiento en morfología. Vemos este siguiente ejemplo. ¿Qué ocurre? Todo lo contrario. Si ahora la balanza se nos carga hacia los glóbulos rojos de tamaño pequeño. Acá ocurre lo mismo.
va a ocurrir que no es que todos los glóbulos rojos van a ser pequeños, sino que van a haber variaciones de tamaño desde lo normal hasta lo pequeño, ¿ya? Y eso es nuevamente anisocitosis, recordando que lo máximo que vamos a llegar son 3 cruces. Y siendo los glóbulos rojos de menor tamaño, informado como microcitosis, siendo el máximo valor es 3 cruces. Acá ocurre lo mismo. El ISP nos habla de porcentajes, de 0 a 5, de 1 a 5 por campo, de 6 a 10 por campo o de 11 a más, ¿cierto? De 1, 2 y 3 cruces respectivamente. Pero también se conlleva acá. Cuando es una cruz, por lo general, cuando hay hasta 5 por campo, también el tamaño no es tan pequeño, es un poco pequeño el glóbulo rojo. Cuando hay de dos cruces, puede haber un abanico desde normal hasta un tamaño pequeño hasta ya un tamaño un poco más reducido como tal, y que hay entre 6 a 10 por campo. Y finalmente, ya cuando hay tres cruces, los tamaños varían entonces, que pueden ser bastante pequeños los glóbulos rojos en comparación al normal, pero también pueden haber glóbulos rojos de tamaño normal, un poco disminuido, francamente disminuido y ya bastante disminuido. Por eso siempre tiene que no se informa simplemente microcitosis, sino que también puede haber macrocitosis. Ahora, lamentablemente, no todo esto es perfecto. No es como que van a encontrar macrocitosis pura o microcitosis pura. Hay otros casos en que ustedes van a encontrar anisocitosis, que recuerden que es la variación de tamaño, con macrocitosis y microcitosis. Y son elementos comunes que ustedes van a encontrar en las distintas anemias o los distintos flujos. Ya para ir finalizando y acabar esta interminable clase, me gustaría analizar un poco estos elementos, valores críticos. ¿Qué son los valores críticos? ¿Cómo proceder? Nosotros hablamos de los valores de referencia, los valores que son normales, ¿cierto? O normales para la población donde está ese laboratorio. ¿Ya? Entonces ya hablamos de valores alterados, pero los valores críticos es cuando ya superan un máximo tolerable. Y ese máximo tolerable probablemente está hablando de algún proceso patológico ya que puede estar poniendo en riesgo la vida de la persona. Por eso son valores críticos. Ya estamos hablando de riesgo vital. Más que de una posible patología, que hablamos de un riesgo vital. Y por eso cuando aparecen estos resultados, lo que ustedes tienen que saber que se hace en este caso es inmediatamente contactarse con el médico tratante, o si es que está en un centro hospitalario y está en algún lugar, el servicio donde se encuentra esta persona, para informar que hay un valor crítico y proceder inmediatamente a algún tratamiento para poder evitar esta alteración. Por ejemplo, en hematocrito, en adulto y niño, habla de un valor de hematocrito menor a 20, mayor a 60, y en recién nacido menor a 30 y mayor a 70 con un valor crítico. Hemoglobina es menor a 7 y mayor a 20, plaquetas menor a 20.000 por milímetro cúbico, o mayor a 1.000.000 por milímetro cúbico. Recuerden que milímetro cúbico es lo mismo que microlitro. Leucocitos cuando hay menor a 2.000 o mayor a 50.000. En análisis de microscopía, cuando nosotros vemos por microscopía, cuando vemos blastos, eso ya es un análisis, un valor crítico tiene que ser informado. Blastos les dije que eso puede ocurrir con procesos de leucemia. O ver plasmodium. Plasmodium, digamos, el que causa malaria. O bien con los exámenes de coagulación, el INR mayor a 3 cuando está una persona que está en el tratamiento anticoagulante oral, o el TP mayor a 20 segundos en personas sin tratamiento anticoagulante. Todo esto son valores críticos, pero depende mucho del centro. Cada centro igual define cuáles son sus valores críticos de acuerdo a su realidad también. Pero esto sería como a nivel genérico, valores que ustedes tienen que contactarse más que decir, ok, yo informé, ya no es mi responsabilidad. No, acá tenemos la responsabilidad ética de informar porque hay riesgo vital. Para ir finalizando, entonces, el hemograma tiene que tener claro que eh, el hemograma que ya es normal es un índice entre el equilibrio entre la producción y destrucción de elementos figurados, siempre que los centros hematopoyéticos sean anatómica y fisiológicamente normales, y su alteración se debe a cambios fisiológicos o patológicos en el organismo. No necesariamente la alteración del hemograma es una alteración patológica, sino que también puede ser fisiológica. Acá hay muchos elementos que tienen que estudiar y ver bien, pero hay varias sutilezas que se van a ir aprendiendo con medida que pase el semestre. Agradezco haber dado el tiempo de ver toda esta presentación, fue bastante extensa.
para hacer clase grabada, pero me interesa que puedan estudiar bien esta clase, son algunas bases, algunos elementos que probablemente puede que sea algo totalmente desconocido para ustedes, pero ténganla siempre esta clase a mano para consultar, porque a medida que pasa el semestre van a empezar a aparecer algunos conceptos vistos aquí, u otro elemento que son las bases, para que ustedes puedan ir dando mejor entendimiento y complementando lo que van aprendiendo en laboratorio y en morfología. Por su atención, muchas gracias.